compartir. Están esperando Vanessa, Lucas, ahí está. También algunos, porque vamos a hacer un poquitito también de moderadores. Hola Luis, qué gusto. Ahí están también saludando. Yo no estoy tan acostumbrada también al Zoom, pero utilizo más Meet. Pero está súper fashion. Ahí está Vanessa, qué gusto, Vane. Sandy también, Natalia, bienvenidas. Bienvenidos todos, qué gusto, me encanta. Admitimos. Bueno, a ver. Están esperando también acá, pero ya le estamos admitiendo a algunas personitas que estaban como en pendientes. Hola Gustavo, ¿qué tal? Ainara, buenas. Vanessa, qué gusto. Mabel, Andrea, ¡ay, qué emoción! Bienvenidos del Colegio Teresiano también. Así, corazón, 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 qué gusto. Gracias al profe Boris también. Sí, qué alegría. Muchísimas gracias. Por favor, inscríbanse porque hay muchísimas charlas muy interesantes que les van a ayudar en lo que es el área de diseño y comunicación. Sandy también, Natalia, hola Claudia, dicen, bueno, este es un espacio que no es, digamos así, súper formal, así que en cualquier momento pueden abrir sus micrófonos, pueden hablar, pueden acompañarnos, hacer sus consultas sin ningún problema. A ver, está David, buenas tardes. Está Ruth también, buenas tardes. Gómez Galeano, Olis, dice. Gracias por invitarnos, dice, vale, gracias por estar. Muchísimas gracias a todos por estar, por la confianza. Ahí está Lucas también, muchísimas gracias. Qué gusto. Bueno, y hoy también vamos a ver, está Samu por ahí. Samu, vas a estar listo porque también si hay algunas consultas, ahí está. Entonces vas a habilitar tu micrófono, me vas a ayudar, vas a pasar después, Samu también nos va a pasar un enlace que va a ser para registrar nuestra asistencia, porque vamos a preparar también unos certificados para todos los participantes también. Ethel, qué gusto, maestra, qué honor, qué bárbaro, qué alegría. Sí, muy bien. Buenísimo, me encanta tanto verles, o sea, verles virtualmente, así conectados y estar acá, porque sabemos que de repente estamos con todo este tema, todo este contexto, a veces estamos alejados de nuestros compañeros, de nuestros amigos, y ¿verdad? Por supuesto, a veces cuesta un poquitito y nos cansa también esa situación, pero bueno, hay que continuar y es el contexto que nos toca, así que hay que ponerle ganitas y mucho ánimo. A ver, ahí está. Bueno, perfecto. Hay gente, mira, Samu, vas a ver donde dice esperar en el cuarto, hay gente que hay que ir admitiendo de repente. Sí, va. Como les digo, estamos ahí practicando también. Samu nos va a ir ayudando en otras también. eh, Dale, profe. Dale, genial. Entonces ahí Samu nos va a ayudar. Nosotros confiamos muchísimo siempre en el trabajo de nuestros estudiantes. Y hay muchísimas cosas que son los alumnos los que hacen y que eso también, por supuesto, es respuesta del trabajo que estamos haciendo, ¿verdad? Todos los profesores siempre apostamos por nuestros estudiantes. Hola Irina. A ver, bueno, vamos a comenzar. ¿Qué les parece? A ver, a ver, a ver, acá dice... Estamos con el tema de netiquetas. La verdad yo iba a hablar sobre otras cositas, pero después me recomendaron que me calle. Pues no, iba a entrar en un tema que ya otra persona iba a hablar, que una persona también, que una persona sumamente experta en el tema, entonces dije que yo también quería participar, yo también quería, como les digo, estamos de repente un poquito alejados por la situación, y dije, bueno, ¿con qué puedo participar en esta exposición de diseño, en este webinar de diseño? Y algo que me llama muchísimo la atención, la netiqueta o la falta de netiqueta. Seguro que ustedes saben o escucharon de qué trata. ¿Alguna vez? ¿Sí? Netiqueta. A ver, admitimos ahí a Talita también, bienvenida.
Les voy a compartir, a ver, vamos con... No, no sabes, Vero, pero yo te voy a contar. Y los que saben, pues bueno, vamos a reflejar. Junior dice, personalmente no, dice. Una etiqueta. Suena como muy elegante, ¿verdad? Así como que una etiqueta así. Ah, pero no es tanto así. Vamos a ver. Vamos ya, porque para no abusar del tiempo de ustedes y para ir... Yo me contaría, contame, profe, atiendo. Bueno, claro que sí. La idea es, recuerden, ir compartiendo un espacio, si tienen dudas, si quieren contar su experiencia, sin ningún problema. Ahí ya me estoy acostumbrando, creo, al... A ver, ¿puedo compartir pantalla? Sí, ay, qué gusto. Es muy fashion esto. A ver, así completo voy a poner para... A ver, sí, mejor. Así puedo, total, no hay nada que ustedes no puedan ver. A ver, ¿puedo poner así en el chat igual? Ah, igual, qué gusto. Eh, yo sé algo por lo que compartiste en TikTok. Sí, muchas gracias a los chicos de TikTok también que me acompañan, que por favor, tengo el doble de seguidores en TikTok que en Instagram. Desconozco una etiqueta, dice Rubén. Ay, ¿cómo está, maestro? Qué gusto que nos acompaña, por favor, que me pone súper contenta. Hay mucha gente muy querida también acompañándonos. Muchas gracias. Les agradezco de corazón porque saben que el tiempo es lo más valioso que le podemos dar a alguien, ¿verdad? Bueno, me voy a ¿dónde? Acá, inscripción. A ver, ¿puede ser que podemos ver esto? Permiso, profe, se apagó tu micrófono. Ay, gracias. Sí, porque yo hablo y por ahí se me fue. Inscripción, está la inscripción, no era eso porque estaba mirando. Ver, eh, por favor, no puedo compartir así. Bueno, me van a esperar un segundito. Se cerró mi pantalla, que ya tenía todo, ya. A ver, mm, no estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Acá está. Stop share. A ver, me esperan un segundito. Aquí entro, qué raro. Siempre ustedes saben que están en diseño. Hay un montón de pantallas de repente así abiertas. Tenemos de todo un poco, ¿verdad? Ahí, te voy a abrir de vuelta mi presentación porque quedó ahí hacia atrás. Ahí, un ratito. Acá cerramos este, cerramos aquello. Bueno, les iba comentando sobre la etiqueta. A mí me gusta, como estamos en diseño, estar siempre en diferentes plataformas para ver cómo se interactúa, cuál es el lenguaje, cuál es el público de cada plataforma. De repente yo no tengo, o sea, mucho, tal vez mucha actividad en alguna plataforma o mucho movimiento, pero sí me gusta aprender y conocer. Y vamos a admitirlo ahí. Y ahí estuve viendo desde Facebook, Instagram, Twitter y también está TikTok, que veo que hay una gran cantidad de maneras de comportarse que no corresponden a lo que es un ambiente sano. No sé si a ustedes les ha pasado también. Hay gente que veo que ingresa y solamente ingresa, ¿saben para qué? Para pelear con la gente. Y utilizan como un espacio para hacer catarsis. No sé si alguna vez les pasó algo así que ven y o ustedes alguna vez les pasó que se involucraron en una situación que terminaron como discutiendo con otros y más gente se metió o le Francisco, pasó a un me fue amigo. una vez un novato, él es Ayes. El cero siempre es el no, yo también me dio batalla, pero no me conté vergüenza. A ver, aumento un poquito el audio. Bajito te escucho, pero seguro soy yo nomás.
A ver, ¿no? Alguien estaba comentando, ¿verdad? Parece que se fue. Ay, justo que iba a comentar. Bueno, me interrumpe y en todo caso nos comenta eh, su experiencia. Hola, profe, dice. Muy bien, Aramí. Ahí veo. Hola, hola. Bueno, ahora sí les voy a compartir y si alguien quería compartir su experiencia, ya saben, pues me comenta. Ahí sí, ahora sí, ¿verdad? Vamos a bajar esto y iniciamos nuestra presentación. Y como les digo, ahí está. ¿Lo ven bien? ¿O ven un montón de cosas? Hola, profe, dice Se ve bien, Victoria. profe. ¿Se ve bien? Buenísimo. Genial, genial. Bueno, les iba diciendo, entonces pero esto no me pasó solamente ahora, la verdad que esto ya es un tema que ya lo venía estudiando hace un tiempo y ahora con lo que es la pandemia, parece que esta situación em, esta situación de pelear, de discutir, creció exponencialmente. Bueno, vamos a comenzar desde nuestro contexto, ¿ok? Eh, sabemos que gran parte de nuestra vida ahora se da de manera digital y podemos vivimos, gran parte vivimos, o sea, vemos series, películas, trabajamos, hacemos lo que es el teletrabajo. Como no nos podemos reunir, tenemos lo que se llama las reuniones virtuales, lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Esto hubiera sido interesante hacerlo en la institución de repente, pero no se puede. Ya no tenemos ese contacto con nuestras amistades también, o muy reducido, ¿verdad? Es lo que siempre nos están eh, diciendo también, que tenemos que esperar, eh, sacrificarnos un poco, y cuesta, ¿verdad? Entonces, vamos a lo que es lo virtual. Y tenemos entonces que tener conciencia que tenemos como dos vidas, una vida analógica, que es la que estamos con nuestros familiares y demás, donde estamos en presencia, y también tenemos una vida digital. Y muchas veces no comprendemos que esa vida digital tenemos que tener ciertas normas también de convivencia, como lo que es nuestra vida analógica, ¿verdad? No podemos ir por la calle gritándole, sos un estúpido, desgraciado, no me gusta cómo te vestiste, estás hecha una pelota, estás muy gorda, o que me digan a mí, no me gusta tu nariz, y ese tipo de cosas. Ojo que, por ejemplo, sí me han dicho señor, por ejemplo, porque uso el pelo corto y de repente me ven así de espalda y me toca, señor, señor. Y pero creo que no me lo dijeron así de mala gente. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Alguien quería comentar algo? Al igual que nuestra vida analógica, nos encontramos muchas veces con personas que son tóxicas. Sucede lo mismo en lo que es la vida virtual. Y hay muchas vertientes y muchos conceptos, pero yo personalmente me quedo, me parece muy interesante y me quedo con lo de John Goodman, que había hecho un estudio y que él realmente hizo un estudio de pareja y veía, siempre estuvo viendo cuál era la conducta que hacía que esas relaciones no siguieran, que hiciera que las relaciones se rompieran, que se llevaran mal. Entonces, él encontró 4 conductas tóxicas y a esas 4 conductas tóxicas, habrán escuchado, las llamó los jinetes del apocalipsis, a esas 4 situaciones. Realmente estos son unos mecanismos de autoprotección que nosotros utilizamos cuando percibimos un ambiente hostil, por lo general, ¿verdad? Pero tenemos que entender que ese comportamiento que nosotros podemos tener, que vamos a ir viendo, va a afectar a la otra persona. ¿Ok? Profe, pero eso es muy de psicología. Profe, ¿dónde está la etiqueta? Vamos a reírnos, profe, de eso que escriben en WhatsApp. Esperen un poco, ya vamos a eso. Porque
tenemos que entender por qué sucede esas situaciones, ¿verdad? Por eso estamos hablando de nuestro contexto, en cómo nos encontramos ahora. Primero tenemos la crítica. Ay, sí, profe, hay mucho texto. Sí, pero no se vayan a preocupar ahí, si quieren lo leen, si no, no, podemos compartir material, yo les voy a ir explicando. Y este es un caso real, ¿verdad? Pues, de hecho, todos son casos reales, pero bueno, esto es de la institución, por ejemplo, de Bellas Artes, donde yo estoy como social media y también estoy en el área de marketing digital, ¿ok? Em, el primer jinete del apocalipsis, como le decía el señor Juan, ¿verdad? Así sería, ¿verdad, don Juan? El señor John, es la crítica. Este es un hábito mental negativo que busca errores en las personas para justificar nuestras propias molestias. Ojo. Las quejas se centran en puntos específicos, la crítica se centra en la persona y en su conjunto. No significa que no podamos, por ejemplo, pedimos nosotros una pizza y después la pizza llegó después de 3 horas. Pongámosle 2 horas. Nosotros queríamos comer la pizza, decíamos que iba a estar en 1 hora. Entonces, escribimos en su Instagram, en su Facebook, ustedes son unos desgraciados que nos estafan y que no nos están mintiendo porque no llega la pizza. Claro, al decir que podemos reclamar, ¿verdad? Al decir que están errados, podemos decir que están errados sin llegar a una crítica que ofenda. Podemos hacer una queja, pero esa queja no nos tiene que llevar a hacer una crítica destructiva, como se llama. Porque realmente después terminamos, lo que hacemos es llamar la atención en los puntos, en esa queja negativa y en cómo nosotros mismos nos referimos. Estamos mostrando, por lo tanto, que somos unas personas que no tenemos educación. Podemos reclamar, por supuesto, podemos hacer quejas, pero sin llegar a, a generar una molestia que tenga que ver con ustedes son todos unos estúpidos, son unos mentirosos. No hace falta. ¿Entienden? Porque lo único que vamos a hacer es vamos a hacer una molestia que más que aportar, vamos a hacer una situación incómoda y destructiva, y no solamente para la persona o la empresa en la que nosotros estamos escribiendo, sino también para nosotros mismos, porque lo que nosotros escribimos de los otros es lo que estamos hablando de nosotros mismos. ¿Me explico? ¿Recuerdan que lo que habíamos dicho? Entonces, em, ¿qué pasa? Cuando yo hago esa crítica es destructiva, ¿verdad? Tiende después a que muchas personas, esto es increíble, como ven como el que va adelante y después están los otros. Sí, a mí no me gusta luego su pizza, es demasiado caro luego, y empieza y empieza, empieza, y es una bola de nieve que no termina. Entonces termina siendo un montón de críticas que solamente terminan afectando de manera negativa, pero me pueden decir, profe, pero es razón, tienen razón, profe. Puede ser que tengan ustedes razón, pero no es la manera de decirlo. Pueden quejarse, porque con esa crítica no van a lograr que esa empresa mejore o que crezca. A ver, acá me están diciendo. Ah, ay, qué gusto, Audrey, qué bueno, bienvenida. Gracias, gracias. A ver. Ay, ¿quieren bollo? Ahí va a pasar el que vende bollo. Ay, qué rico, con café. Eh, claro, la comunicación es más productiva cuando se centra en el hecho solamente. No sé si escuchan el que vende bollo. Pero bueno, es nuestra vida virtual, ¿verdad? Entonces, bueno. Entonces, acá tenemos, sí, es un texto largo, 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 pero yo solamente que después esta persona, no voy a nombrar, por supuesto, a ninguna persona, porque la idea no es, oh, ¿por qué escribiste eso? No, solamente lo pongo como ejemplo y son todos perfiles públicos, ¿ok? Es lo que uno expresa de sí mismo. Pero lo que sí que se hizo un mural en Bellas Artes, le pongo en contexto, y dice, es una vergüenza, esta persona dice, es una vergüenza lo que están haciendo, eso cómo va a ser un mural, no está bueno, está fatal, tendrían que dice el trabajo del nivel del colegio, y yo pensé, ojo, esto va para las señoritas del colegio,
¿Por qué dice de trabajo de gente de colegio? ¿Acaso no es bueno no puede ser bueno el trabajo de la gente del colegio? Entonces también estaba denigrando a la gente del colegio. Y yo me quedé, qué increíble. Bueno, después se le da una respuesta y se le dice que el arte, eso es muy importante también, si nos toca ser community, estar en social media, respirar, calmarnos y nunca responder en caliente, porque lo único que vamos a hacer es hacer que ese conflicto sea más grande. Entonces se le explica, el arte es tan grande, tan inmenso, con tantas denotaciones y con tantas connotaciones, que seguro ustedes recordarán, por ejemplo, una banana pegada con una cinta. ¿Y qué pasó? Eso fue el boom, eso era arte, ¿entienden? Entonces, ¿quiénes somos nosotros de repente para empezar a juzgar y hablar? Y después estuvimos viendo esta crítica, la persona que lo hizo, y una persona que se pasa quejando de todo, de todo, de todo, de todo, ¿verdad? Después vi que borró el comentario, pero ya uno le hace el screen. A ver qué dice. Dice, entender que todos pasamos por un momento especial y negativo, tener empatía y definir prioridades. Sí, totalmente. Respetar, respirar, porque más de una vez hemos querido responder y demás, claro. A ver, sigamos, a ver, ahí está. Esto también es real. ¿Y cómo nos expresamos? Decíamos, podemos quejarnos sin criticar. Para eso debemos exponer la inconformidad tranquilamente, centrar la idea en el hecho en vez de la persona. ¿Sos un estúpido? No, la pizza no llegó a la hora que correspondía. ¿Y cuánto tiempo llevó pedir la pizza para poder cenar y demás? Ok, buscar una conversación. Porque si no, tenemos esto que estábamos hablando, si no tenemos una comunicación tóxica. Y es eso lo que debemos evitar. Este voy a ir más acá porque al siguiente, porque este realmente era el ejemplo de, a ver, de esta también. A ver, ay, no. Ahí está. A ver. Eh, acá está, sí, es un ejemplo. Esto también esto es de Facebook, esto también es real. Probablemente alguno de ustedes también ya lo vio. Dice, está acá el vehículo que evidentemente se quedó en un lugar que no corresponde, lo de la franja, pero también me imagino que ahora que pegado freno, ya le escucho todo, con efecto sonoro y todo. Un segundito. Ay, ahí está. Para los que tienen clase conmigo, eh, para los que tienen clase conmigo, saben que mi perrito siempre se sienta aquí a mi lado. Entonces empieza a llorar y no quiero que nos moleste con esto, ¿verdad? Como le dije, esto no es una cuestión así súper formal y vamos a ir compartiendo lo que haga falta, ¿verdad? Las situaciones. Em, y yo por respeto les comento también que porque me estaba saliendo de la pantalla. Bueno, les iba comentando. Eh, Después dice, esta persona dice, parece que a los simios les atrae luego los carteles de prohibido. Impresionante. Ahí hace como un desprecio, ya habla de simios, lo trata de simios, ¿verdad? Después dice, otro conductor, ¿verdad? De Hilux gana estadística. ¿Cómo quiero una bazooka así para exterminar a esas, dice, a esas ratas? Entonces, ¿qué es lo que estamos promoviendo con este tipo de comentarios? ¿Se dan cuenta de esa actitud que es tóxica? No decimos que está bien, por supuesto, eso no está bien. Estamos todos de acuerdo, pero ¿en qué aporta que yo me exprese de esa manera y que promueva esa actitud negativa? Que por ahí no somos muy conscientes, pero se contagia. Y después estamos más nerviosos y después más y más y más. ¿Me comprenden? Y vemos muchísimo en esto. Esto, gente, no nos aporta a nosotros. Y decimos, sí, y sí, la verdad que si vemos eso y nos da rabia y queremos decirle las cosas y queremos retarle de esa manera, pero lo único que hacemos es acumular comunicación tóxica. Acá tenemos otra
Otro jinete dice que es la actitud defensiva. Recién estábamos viendo la crítica. Responde a la crítica, respondiendo con una excusa y exponiendo falta de colaboración. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar? A ver, ahí está en el chat. En el chat. Dice Irina, lo peor, profe, es que la gente normaliza este tipo de comentarios y actitudes. Es un excelente punto, Irina, muchas gracias. Claro, está bien hablar de esa manera. No sé si habrán leído, habrán visto lo de esta niña que estuvo representando a Paraguay y que porque no habló unas palabras en guaraní, era luego como lo peor de lo peor. Y está bien, por ahí tendría que conocer un poquito guaraní, ¿verdad? Pero nadie destacaba, o muy poca gente, mejor dicho, poca gente destacaba el logro que había tenido como deportista. Y era dele, que cómo, qué clase de, de paraguaya va a ser. Después había sido que ella le decía, no, me tomaste en blanco, espera, no puedo, no sé, le decía, ¿verdad? Me imagino que habrá sido un momento de mucha tensión y todo, ¿verdad? Y no, y por eso, lo único que se hace es contagiar. Gracias, Irina. Después tenemos la actitud defensiva. Tenemos una crítica y a esa crítica se responde con una actitud defensiva. Y que esto por lo general es una excusa exponiendo la falta de colaboración de la otra persona, es una forma de contraatacar. Claro, somos humanos, no podemos dejar sí, pegame, sí, yo, no, ¿verdad? Entonces, esto no solamente se da de manera digital, también de manera analógica, ¿verdad? Cuando estamos con otra persona. Como una forma de culpar al otro, no se llega a una solución, solamente continúa el conflicto. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, después hasta que se terminan bloqueando y nadie más se habla, ¿verdad? Dice, la comunicación es más productiva cuando se asume la responsabilidad, si fuera el caso, y se busca soluciones. O se explica qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Suena fácil, pero a veces cuesta un poquito, ¿verdad? Porque cuando nos sentimos agredidos, lo más fácil, lo más rápido es comenzar con otro ataque, que es una actitud defensiva. Dice, a ver, la maestra Audrey dice, sí, ayer derrumbé claro, el derrumbe del edificio de Miami, algunos contentos porque es la cuñada del presidente. Sí, yo sentía tanto pesar, a mí me dio, chicos, y maestros, ¿verdad?, que nos acompañan. Yo también sentí esa situación de que, ¿cómo? Y en las redes, y qué bueno, incluso llegué a escuchar, es justicia divina. ¿Qué justicia divina? Que Dios quiera que estén bien, perdón, ¿verdad? Pues me salió la religión, ¿verdad? Y no es el espacio, pero a lo que voy es que, ¿cómo podemos alegrarnos por el mal que está pasando otra persona? Pero ese tipo de situaciones se da porque hay mucha comunicación tóxica. Y como bien comentaba también Irina, y después ya se normaliza eso. Y eso no es bueno, no nos hace bien. Y no nos hace bien ni física ni mentalmente. Acá hay un ejemplo, esto lo saqué de TikTok. Dice y es un tema que usted ve que hay mucha discusión. Dice, tampoco, le responde a una persona religiosa, tampoco cree en el libro de Apocalipsis. No está de acuerdo con las señales, no me extraña. Dice. Entonces esta persona religiosa no se queda callada, le dice, no veo en vuestras tonterías, le responde. Una persona española, ¿verdad? No es nuestra manera de hablar. Después bajo para poder ver. En la palabra, por supuesto, se refiere a la palabra de Dios, pero no la entendéis, dice. ¿Ok? Entonces lo que hace, no digo que uno esté en lo correcto o el otro, ¿verdad? Y cada uno tiene, por supuesto, su manera de creer o no creer en Dios. Eso siempre tenemos que respetar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si yo no estoy de acuerdo con lo que la otra persona está opinando, ¿por qué comenzar a atacar? ¿Ok? Si no me está atacando a mí directamente. Y después es otro ataque, y es otro ataque, y demás. Y terminamos peleándonos entre todos. ¿Por qué? ¿Qué razón hace? Y esto no es nuevo, ¿verdad? Sabemos que desde la época de las cruzadas hay
no, desde que el ser humano es ser humano y hasta ahora hay guerras por religiones, ¿verdad? Por territorios religiosos y demás. Pero lo que hacemos en la vida digital muchas veces es ver estas situaciones y meternos en unas guerras que podríamos evitar. A ver, dice, acá está, ay, qué gusto, el maestro César Chaparro nos acompaña también, dice, cuando estás en línea con una empresa, se te jode, perdón, a través de atención al público. Sí, también. Me pasó que todos los días llamaba a Tigo y le escribía y me dejaron sin internet casi un mes y mantuve toda la educación posible, solo que, eh, para que, eh, solo que para ellos no genera ningún conflicto, porque están preparados para el ataque del cliente. Sí, te sacan de quicio y un mes es para ir a expresarte más. Sí, totalmente. Claro que sí, da para quejarse y ponernos nerviosos y decir un montón de cosas. Pero acá hay una situación. No sé si recuerdan que incluso hubo un video donde, esto creo que fue el año antepasado, antes de la pandemia, que un señor, 10 minutos antes que cierren, le cerraron la puerta, antes de que cierren un negocio de Tigo, le cierran la puerta y ¿qué hace este señor nervioso? Porque sí llegó a la hora que le corresponde, rompe el vidrio, ¿verdad? Ahora, lo que tenemos que intentar es que a nosotros no nos haga mal. A ellos sí, no les importa, o ya sea el testigo yo tuve también muchísimo tiempo, por ejemplo, con Copaco, el teléfono de línea baja, que igual me cobraban y demás. Pero yo sé también lo que sucede, lo que pasa cuando estamos en un servicio que es imprescindible muchas veces. Pero tenemos que tener el cuidado de que nosotros reaccionando de esa manera solamente nos hacemos mal a nosotros mismos. Y esa es la parte que debemos tener cuidado porque afecta también nuestra salud. Cuando tenemos un problema, seguramente también ¿saben? Tenemos los nervios a flor de piel, nos afecta el sistema nervioso. El sistema nervioso está conectado a todo el organismo. Y después ya no duele la cabeza, no duele la espalda, tenemos mal estómago y por supuesto puede ir empeorando esa situación. Es comprensible, ¿verdad? Esos nervios, pero en lo posible hay que intentar hacer catarsis de otra manera. Catarsis es, ¿sabe? Sacarse esos nervios que tenemos, ¿verdad? Gracias, mejoraré la salud entonces, dice. Sí, o sea, no es por ellos, es por nosotros, ¿verdad? Más que nada. Después, acá hay otra situación, que es el desprecio. Este es otro jinete. Se visualizan interacciones donde el sarcasmo y el escepticismo están siempre presentes. Esto hay mucha gente que es especialista en esto, ¿no? Le digo por motus propio, yo lo he vivido también. Em, Generalmente está en el trabajo, donde hay estratos, donde tenemos niveles, donde no somos de repente los jefes y tenemos jefes y más jefes, ¿verdad? Y muchas veces se da el insulto, la burla, la ironía. Y esto va un poco más allá de la crítica, porque además se centra en la persona y nos ve como superior. Por eso es el desprecio. Y esto está comprobadísimo que nos afecta la salud física y psicológica. Porque tantas veces, imagínense, nos dicen, por ejemplo, alguien que no sepa, imagínense que al profesor, ustedes, los estudiantes, le dicen, profesor, ¿cómo no vas a saber manejar el proyector? ¿En serio, profesor? Vos no sabes, qué vergüenza. Esa hasta mi abuelita sabe. Entonces ahí lo estamos despreciando también, ¿verdad? Es increíble. O el profesor, ustedes no saben hacer eso. ¿Cómo puede ser? Yo a su edad ya lo sabía hacer. Y ahí como que nos hace sentir como, y muchas veces incluso lo decimos sin darnos cuenta. Claro, debemos tener cuidado. Cero estrés, dice Chaps.
Sí. Encima el maestro César es muy buen artista, así que puede, yo creo que puede enfocar sus nervios en otras áreas, así que, pero sí, se comprende totalmente. Y acá tengo un ejemplo. Esto es sumamente común, ustedes ya lo habrán visto, es un meme internacional sobre nosotros. Saben que los memes así, siempre o muchas veces buscan reírse de una situación. ¿Y qué pasa? Habrán escuchado, Paraguay no existe. Dice, acá tengo 3 ejemplos, estos son de TikTok, y hay muchísimos, hay videos de gente que dice, ¿qué es Paraguay? O qué sé yo, ¿verdad? Y dice, por ejemplo, uno, no mientan a la gente, Paraguay no existe, esa es una bandera esa es la bandera de Holanda. Ah, por favor, nosotros tenemos escudos, ¿verdad? Hay que ser orgulloso de lo que uno tiene. Dice otro, deben ser el lugar donde venden paraguas. Estos son comentarios internacionales, ¿verdad? O sea que, entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Ahí hacen un desprecio. Paraguay es un país. ¿Qué comida? Porque también tengo entendido que hay una comida que se llama Paraguay, ¿verdad? Pero la verdad me falta investigar un poquito más. Fíjense en esta, tiene 2.629, empiezo, 2.629 corazones de personas que les gustó lo que decía. O sea que vamos de vuelta a eso que comentaban hace un momento, estamos normalizando algo que no está bien. Pero, profe, pero ese es humor, profe, eso es divertido, profe. Eso es para reírse, ¿no? ¿A qué pico te enojas por eso, profe? Me pueden decir, ¿no? Argentina nos desprecia más. Hay muchos comentarios, ¿verdad? Ustedes habrán dado cuenta que sí, sobre los paraguayos o Paraguay, hay muchísimos comentarios que son muy negativos, ¿verdad? Eh, en español, en España tienen una especie de durazno y le dicen paraguayo. Qué interesante. Sería bueno saber por qué, ¿verdad? Voy a buscar después. Gracias. Ahora, podemos decir, ay, pero es un chiste, le decía. No, pero les comento, eso se llama xenofobia. Cuando estás denigrando a alguien por su nacionalidad, es xenofobia. Es como que denigremos a alguien porque sea gordito o gordita, ¿verdad? ¿Qué problema hay, verdad? Si me gusta la buena vida, ¿viste? ¿Entienden? O si molestamos a alguien porque, no sé, yo siempre me río porque soy narigona, ¿verdad? O porque es narigona, ¿verdad? Pero ¿qué problema hay? Yo me quiero así, por favor, me adoro. ¿Qué problema habría, verdad? Dice, eh, pero famoso el chiste de y ya se compra tu país, dice. Y sí, claro, ahí está Gómez también. Le dicen paraguayo a esa fruta. Mira un poco. También están los casos que dicen que nos equivocamos, que es Uruguay y no Paraguay. Sí, así es. Eso dicen. Todas esas cosas que ustedes están comentando es lo que están sacando de las redes, es lo que hay en internet, ¿verdad? Ah, 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 sí, a ver. No sé si está dentro del contenido de la presentación, pero ¿será que no puedes hablar de los trolls? Siempre infringen. Sí, totalmente. Un poquitito más adelante está también. Está, sí, sí, sí. Y los trolls, ¿y qué es lo que buscan los trolls? Ya que salió el tema, es gente que te está molestando y lo único que quiere es que reacciones para empezar a pelear. ¿Por qué? Porque es divertido, porque así se entretienen, porque así es feliz siendo malo, ¿verdad? Por eso es un troll y se refiere a estos duendes que son, justamente hacen travesuras y demás. Para viajar de América a Europa nos clasifican como vuelos étnicos. La discriminación, exactamente, exacto. Y, ya, y nos damos cuenta que eso no debería ser, ¿verdad? Entonces, si no queremos, esto es un punto interesante, si no queremos caer en lo mismo, no reaccionemos como esto. Hay que responder. No les digo que no respondan, ustedes por ahí se sienten muy ofendidos, respondan, pero respondan de manera inteligente, que no les vuelva, que no se genere así una pelea.
yo les comento, ¿saben lo que hago? Porque hay veces que me molesta también y digo, porque eh, en línea general somos como muy patriotas, ¿verdad? O sea, tendremos todos los defectos que tendremos, pero es nuestra nación y tenemos nuestro corazoncito acá, tenemos nuestra vida acá, ¿verdad? Y después de todo lo que la historia nos sucedió en la historia, ¿verdad? Que casi realmente nos extermina y somos sobrevivientes y salimos adelante, somos orgullosos de esa parte de nuestra historia. Lo que hago es les denuncio. Les denuncio porque eso, yo no digo, yo no me voy a poner a pelear, pero esto que está diciendo está mal y esto es xenofobia. Entonces, ahí le denuncio por ese video, por ese comentario que no corresponde. Entonces, chao. Otra cosa que he visto que responden a todos estos comentarios así internacionales y que voy a reconocer que sí lo hice también una vez, es responder en guaraní y no saben. Pues no sabe, ya que es nuestro. Y después era como, yo quería decirle también algo, pero no quería que me entiendan, no quería que entrar en la pelea. Entonces respondí en guaraní. Pero tampoco le puse nada malo, algo como vos pensás que eh, eh, la verdad no sos simpático, una cosa así, no sé, no me acuerdo. Y me responde que sí, o sea, como dándome la razón, y me causó muchísima gracia, pero tendría que hacer un TikTok también de eso para la gente que por ahí me sigue en TikTok también. Debemos tener nuestro sentido de identidad nacional, claro que sí. Y una cosa, ¿saben que me llamó mucho la atención? Es que, ay, se me va, es que después había gente que después solamente en las clases ustedes también van a seguir el tema, que mismos paraguayos que le daban la razón a este tipo de comentarios. Es cierto, no existe Paraguay. ¿Por qué? Porque hay poca gente que nos representa. Es cierto, no existe luego Paraguay. Y yo entré en conflicto porque creo que si nosotros desaparecemos, nadie se va a dar cuenta. Y era un paraguayo el que decía eso. Y yo decía, por favor, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo después? Y, o sea, la gente termina creyendo lo que se está diciendo, para que vean lo frágil que es la cabecita. Entonces, vayamos ahora con la evasión, que es el cuarto jinete del apocalipsis, que es otra vez una respuesta al desprecio. Y es de vuelta, respondemos a un ataque. Y esto se da con la indiferencia, alejamiento, evitando la comunicación verbal o no verbal. Si tanto te están diciendo cosas, te dicen, no, pero vos sos una estúpida, no sabes hacer esto, no sabes manejar, yo estuve esperando, no me avisaste. Entonces, ¿qué pasa? Se calla, se va, ya no dice nada, se bloquea, puso ahí una pared, ya no, está bien, yo ya no quiero pelear. ¿Qué hay que hacer en este momento? Como le decía, un momento de esperar, sabes que no me siento bien, voy a esperar un poquito, en este momento no te puedo responder. Que fue un poquito también lo que sucedió con esta niña que pidió, no te puedo responder en este momento, le dijo. Entonces, espera, porque tu cabeza ya no daba. Y hay que respetar también ese espacio, ¿verdad? A ver, yo creo que, a ver, dice Gómez, Chulina. La mayoría de la gente que responde en guaraní en las redes suele decir malas palabras o directamente groserías. Sí, sí, totalmente. Yo agrego que yo no le dije malas palabras. Sí, les dije nomás que no era simpático o una cosa así, ¿no? Pero no quería que me entiendan, ¿no? Pero es cierto, muchos dicen eso las malas palabras. Debemos de, así mismo. Ahora, ¿qué pasa? También hay que ver siempre nuestro contexto, ¿verdad? Cuando estamos, bueno, lo vamos a ver enseguida también, en cuando estamos entre amigos, cuando uno dice, bueno, este es fulano, este es, eh, a ver, ¿cómo le podemos decir? Sara Mitchell, ¿verdad? Ella es Sara Mitchell y es nueva en la facultad o en el colegio y quiere aprender guaraní. Y bueno, por ahí primero va ella, pa, qué sé yo, va obvio, y después por ahí se hacen amistades y bueno, esto es tal cosa y demás, esto es así. Ese es un contexto, pero por favor avisen de verdad, para no meter la pata más, pero que es un contexto más jovial. Ahora, hay que saber también si conocemos o no conocemos a las personas, ¿verdad?
Yo, por ejemplo, acá con ustedes estoy de manera súper jovial, informal, le mostraste a mi perrito que está así acostado acá roncando. ¿Por qué? Porque todas son personas que están en el área de diseño. Yo me siento en familia, me siento muy cómoda con todos ustedes, ¿verdad? Pero claro, no voy a empezar a decir malas palabras tampoco. Pero hay que ver el contexto que estamos viviendo. Em, dice Gómez, sí. Dice, y de la misma forma como hay discriminación hacia los paraguayos, hay muchos otros países que nos admiran y aman. Claro, sí, nuestra cultura y eso me da orgullo y no respondo mal ni digo nada, dice Samira. Sí, exactamente. Hay mucha gente que sí es muy amable. Yo también el otro día vi algo que decía del Luisón y le llamaba Juico, no sé qué, y yo solamente puse eso. Juico, eso yo no conocía, solamente le puse eso. Pero no le dije, es mentira, así no se le llama a Luisón en Paraguay, informate, sos burro. No, no, no. Solamente dije que eso no lo conocía, yo no sé sus fuentes, ¿verdad? Así que con tranquilidad. Pues sí, y hay mucha gente que es verdad, admira mucho al país. Cuando estamos en esa situación de evasión, em, no, lo ideal sería, como les digo, es tomarse un tiempito, respirar, hacer alguna cosita y después responder. Y se responde siempre explicando la situación, por favor. Sabes que yo no pude traerte la pizza porque tuvimos un inconveniente con explotó la garrafa. Espera, no sé qué sucedió, pero hay que explicarle, ¿verdad? Esperemos que no vuelva a suceder y te pido las disculpas correspondientes, ¿verdad? Nada más. ¿Entienden? Pero le digo de la pizza por el ejemplo que estábamos hablando hace un momento. Pero explicar. Bueno, acá está vacío, se van a dar cuenta, no imagen. ¿Por qué? Generalmente en las redes, esto es en la vida real, ¿verdad? En la vida analógica. Podemos, en el tema de la evasión, dar un respiro y responder. En la vida analógica, en la vida digital, por lo general nadie llega a la evasión. ¿Por qué? Porque lo virtual nos da como una protección y nos sentimos con mucho poder de decir lo que queramos y que nadie nos puede decir nada. Y y es pelea, 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 pelea. Les digo, chicos, profesores, maestros, que hay muchísima gente que está, digamos, que es adicta a pelearse en las redes. Y les voy a comentar un caso de una amiga muy querida que ella, lo último que llegó a decirme, yo odio a los argentinos. Y ella peleaba en las redes y peleaba con todos. Yo odio, y yo le llegué a decir, no, mi amiga, no vayas a utilizar esa palabra odio, porque es muy fuerte y eso te va a hacer mal a vos. Y lastimosamente, esta persona hoy en día ya no está con nosotros. Uno de lo que le ocasionó esta partida, digamos, prematura, es la parte psicológica. Y no queremos tenemos que intentar de llevar una vida medianamente tranquila. No sabemos cuánto tiempo estamos y no es necesario estar peleándonos, ¿verdad? A ver, voy acá. Todo Twitter, totalmente. Twitter es, yo les digo, soy de las personas que no sé estar en Twitter. Tengo mi cuenta porque les conté que estoy en casi todas las cuentas, pero me cuesta muchísimo, ¿verdad? Es sumamente muy violento, muy fuerte y va a tal, las peleas. Luisón se le dice, en otros, a ver, acá hay un aporte. En otros países a Luisón se le dice de otra manera, o sea, no está mal, depende de cada país. Sí, exactamente. Y de hecho, si vamos a empezar a analizarlo, Luisón también tiene, o sea, todo lo que son la mitología, tiene mucho de otros, la mitología griega y demás. Seguro que los maestros saben mucho más de esto, ¿verdad? Eh, el hombre lobo y todo eso, ¿verdad? Bueno, sí, acá dice Nico, está también aportando, dice, el lugar más tóxico de todas las redes es Twitter. Dice. Sí, yo le digo, entré así, miré, salí. Creo que tengo una foto eh, de cuando era más jovencita. Pues todavía soy joven, que conste. Claro, por favor, que conste acá y que está grabado. Bueno, y por eso, en la evasión, generalmente en las redes no hay.
hay pelea, 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 pelea. Toma, toma, toma. Y bueno, hay que tener cuidado. Y ¿saben qué? Yo me di cuenta que mucho de eso que dice que Paraguay no existe y demás es para conseguir más seguidores y buscar más conflicto. Y esto es justamente lo que comentaba el maestro César hace un momento, los trolls. Mira, yo te molesto para que reacciones. Entonces, más gente mira y se une y demás. A ver, sigo, ¿verdad? Porque si no, todos los temas son sumamente interesantes y queremos quedarnos en cada uno y todos tienen muchas experiencias también. Vayamos ahora recién a la netiqueta. Qué vergüenza. No se preocupen, vamos bien, no va a ser demasiado extenso. La netiqueta, entonces, ahora, después de analizar todo eso, nos vamos a la netiqueta. Es el conjunto de reglas que nos permiten mantener el buen comportamiento de los usuarios. O sea, todos nosotros que estamos en línea, ¿verdad? Y a través de todas estas plataformas, el chat, la web, las redes, los blogs, incluso también el WhatsApp, ¿verdad? Todo esto. Son necesarias para evitar el caos y que la mala educación se propague. Y por supuesto, la comunicación tóxica. Fíjense ahí cómo tenemos el personaje, este así todo tranquilo, ahí, y la otra persona poniéndose nerviosa y demás, y demás. Hay, chicos y maestros, les comento, hay gente que es feliz molestando a los demás, que busca a ver qué puede hacer. Y son personas que están muy vacías. A veces a nosotros también reaccionamos, ¿verdad? Pero tenemos que intentar y tomar conciencia a quién realmente afecta. Afecta a la otra persona, me afecta a mí. Vayamos. Esto es de Virginia G, que es del 1994, viejísimo, ¿verdad? Yo ni terminaba el colegio. Y ya teníamos estas normas que a mí me parecen sumamente interesantes. em, y vamos rapidito, ¿verdad? Uno, nunca olvide que la persona que lee el mensaje es humana. Eso es importante, es una persona. Em, Número dos, adhiérase a los mismos estándares de comportamiento en línea que en la vida real. Claro, si le vemos a una persona, estamos entrando a un grupo, buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? Profe, vos nunca explicas nada. Cuidado, profe, ¿podría explicar tal asignatura, por favor? Tal tema, por favor. Siempre tenemos que tener presente. Es como si estuviéramos con la persona enfrente, porque igual si le tratamos bien, se va a sentir bien. Y también a la inversa. Escribir todo con mayúsculas se considera como gritar. Además, dificulta la lectura. Ya lo saben, ¿verdad? Esto ya lo conocen. Respete el tiempo y el ancho de banda de las otras personas. Y esto también tiene que ver porque, por supuesto, antes no se podían enviar cosas muy pesadas, pero igual ahora a veces mandan esas cadenas de haga usted, lea y que se fue y demás. Yo les digo, tengo compañeros, amigos que me dicen, por favor, hagan un resumen de todo lo que escribieron. Yo no lo leo y me imagino que muchos de ustedes tampoco. Entonces hay que ser muy práctico. Y tampoco mandar esos videos de media hora y demás. Y también saber a quién enviar. Si estamos en un grupo formal, no podemos estar enviando cosas que no corresponden, ¿verdad? Muestre el lado bueno de su persona mientras se mantenga en línea. Claro, no dejemos salir al troll interno que podamos tener, por favor. 6. Comparta su conocimiento con la comunidad. Claro, pero cuidado, un conocimiento sano. Tampoco, yo tomé mucho limón y por eso a mí el COVID no me dio fuerte. Cuidado con esas cosas, ¿ok? Ayude a mantener los debates en un ambiente sano y educativo. Esto es tan complicado, pero es muy importante. Como si estuviéramos frente a frente, tenemos que intentar hablar tranquilamente, exponer sin ser atacados y también entender que muchas veces su opinión, que puede ser diferente a la mía, no significa que esté atacando a mi persona, que a veces pasa. No piensa igual que nosotros y pensamos que están en contra nuestra. 8. Respete la privacidad de terceras personas. Hacer un grupo contra una persona está mal, por favor, y esto es una práctica tan común. Si a ustedes les pasa, les recomendaría pues salir, eso no está bien. No abusar del poder, recuerden, no, no tenemos que ponernos en una situación de superioridad. Ser objetivo sobre temas, sobre un tema nuestro, ¿verdad? Bien primordial que no afecte en general. ¿Ok? Vamos un poquito más. Y acá vamos con nuestras sugerencias, ¿verdad? Intento que está un poquitito más actualizado.
Tenemos lo que son correo, redes sociales y chat. Por supuesto que hay muchísimas plataformas, pero por una cuestión de tiempo, voy con esto que es como lo más importante. En el correo, por favor, dijimos que siempre hay que ser correcto y siempre agreguen el título. No hay nada más feo que te llegue un correo sin título. Por favor, tengan cuidado con eso. Mencionar el asunto, son cosas tan básicas, pero no van a creer que hay muchísima gente que no lo completa. Ser educado, saludar, despedirse. Buenos días, profesora, te adjunto mi tarea de materiales. Utilizar un lenguaje claro y conciso. En redes sociales, nunca subir fotos de otras personas sin el permiso. Esto por lo general lo hacemos sin permiso, ¿verdad? Tenemos que saber que quiere estar que quiere estar en nuestra foto. A ver, vamos a subir a mi perrito que se volvió a bajar y ya está viejito, ¿verdad? Ahí está. Cuidado con esto, nunca publicar algo que nos pueda perjudicar a nosotros o a terceros. Mejor pensar 2 veces antes de publicar. ¿Ok? A ver, le sacamos la foto a nuestro amigo que estaba borracho y quedó tirado en la fiesta de casamiento. Y lo publicamos para poder reírnos, porque estaba muy divertido. Pero hay que tener cuidado porque le puede afectar hasta de manera personal y también profesional. Entonces hay que pensar muy bien, hay que tener cuidado y tener sentido común también. Nunca debemos utilizar títulos, etiquetas que resulten ofensivas para los demás. Acá está, y en la foto, acá está el chancho borracho. No, eso no se hace, por favor. Les voy a contar una situación que me pasó en la web, porque soy diseñadora web, para los que por ahí no saben. Un compañero publica la foto de una diputada en su momento, ya hace unos años, y le puso como título a la foto, le puso perra. Y él se reía, se mataba de la risa. Yo me enteré después, ¿verdad? No era un trabajo en el que yo estaba involucrada. Ah, claro. Después en los buscadores aparecía como, cuando te ponía en Google, ponías perra, aparecía la foto de esta señora. Obviamente que le despidieron a este chico. Así que a tener cuidado con los títulos, ¿ok? Solucionar problemas en forma privada. Si tienes problemas con alguien, lo mejor es solucionarlo por esta vía y no de forma pública. Cuidado en las redes sociales. Esto yo tengo que agradecer, yo estoy en las redes sociales también y si nos equivocamos, hay mucha gente que nos avisa y me escriben, por ejemplo, privado, profe, fíjate que hay un error de dedo o falta una palabra o tal cosa. Entonces ahí se puede corregir. No, ustedes luego no saben escribir nada, son un desastre y demás. No, 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 así no, en privado, ¿ok? Porque lo que queremos es colaborar, se supone que colaborar. En el chat hay que ser educado, saludar, despedirse, ¿ok? No meterse en un tema que no conocemos. Esto es muy importante porque a veces en los chats se habla sin saber. No publicar mensajes demasiado largos, eso es importante. Y que repiten siempre lo mismo. Usar mensajes privados para no atacar o excluir a los demás. Exacto, porque si no esto se pierde y después todo lo demás leen y se pasan divirtiendo. Ser atento, si no escriben, no dejar en visto, ¿verdad? Continuamos, el correo. Si tenemos varios destinatarios, por favor, hay que poner copia oculta porque después si no quedan todos los correos. Y les comento que a veces, que no es lo más cómodo, otra persona a la que fue dirigida le escribe a esa persona y demás, entonces eso no es muy agradable y no ayuda a un ambiente sano, ¿verdad? Utilizar el corrector ortográfico, por favor, es horrible cuando la persona nos escribe mal. Ay, no, pero eso es casi, ay, bro, es demasiado divertido. No, 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 no. Eso es fatal porque no nos ayuda a la comunicación. Redes sociales, no hacerse eco de noticias falsas. Por favor, no publicar cosas sin fundamento. Ahora esto está muy de auge. Utilizar también el corrector ortográfico, por favor. Siempre. Y también los chats, utilizar el corrector ortográfico. Y tampoco hacerse de noticias falsas. Esto, por supuesto, hay muchas más, pero en línea general es importante que tengamos sentido común, ¿verdad? Y que recordemos que no nos podemos comportar de una manera que no nos comportaríamos de forma analógica. A ver,
evitar críticas, nunca escribir con mayúscula en ninguna situación, no responder los correos agresivos, y básicamente nunca responder a algo agresivo porque lo que quieren es que también nos pongamos de manera agresiva, explicar y decirle, podemos decirle que está mal y vamos a quedar súper bien. Eso se llama responder con guante blanco. Y les dejo esto. Responder un comportamiento tóxico con otro, lo único que consigue es avivar el fuego. Esto es de una comunicadora que es Ana Paula, que es genial. Pueden investigar un poquito también sobre ella. Y bueno, con esa última reflexión les dejo de compartir esto y aguardo, por supuesto, sus comentarios. Esto, a ver. Profe Claudia, Sí, soy Alejandro. sí, Justamente muy interesante todo lo que está diciendo, la verdad. Y acá le comento a todo también para que sepan. Yo administro cierta página donde comparto cierto contenido y una persona me escribió un comentario que dice así: ¿qué mongólico es este tipo? Me dijo. Así me escribió recién. Yo, justo estamos hablando de eso, dije. Y entré para ver su comentario, pero ya eliminó ya la persona. Tipo, se arrepintió otra vez. exactamente. Justo lo que estamos hablando me pasó a mí. Te das cuenta, Santiago, es increíble. Es que esto es como que va creciendo y uno, hay que reconocerlo, para mí también me pasa, ¿verdad? Uno se siente mal, ¿por qué me dice eso? ¿Yo qué le hice, verdad? ¿Por qué me agrede de esa manera? Pero tenemos que entender que si una persona nos está escribiendo eso, lo único que hace es mostrarnos su falta de educación. Y que nosotros, como nos decían así nuestras mamás o papás, ¿verdad? Tíos de nuestra familia, no te rebajes a su nivel. Alguna vez habrán escuchado esto, ¿verdad? No vayamos a tomarlo de manera personal, no nos tiene que afectar. ¿Saben la peor situación, la manera de responder? O incluso pueden no responderlo. Si ustedes tienen la posibilidad, directamente borren ese comentario. Ahora, en este caso, la misma persona lo borró. Pero si no, bórrenlo, ignórenlo, no entren en ese juego, porque eso, como decía el profe César, eso es un troll, que solamente va a buscar pelearse, a ver con quién me voy a pelear ahora, ¿ok? Voy a compartirles a ver, Samu, ¿tenés la dirección para que puedan poner también su asistencia, por favor? Voy a Ah, buscar. ahí está, a ver, está también Audrey, también. Muchas gracias por la buena onda, por estas buenas vibras que se expanden, traspasan las pantallas. ¡Ay, qué gusto! Gracias, gracias. Muy amable. Muchísimas gracias en serio a todos por acompañarnos. Sí, a ver, ¿alguien más que quiera comentar alguito, algo? O que tenga una duda, o que piense diferente, por supuesto. ¿Verdad? Sabemos que podemos pensar diferente. Profe, permiso. Por favor. Quiero comentar una experiencia que me pasó en el grupo de la Facultad de Diseño en MIF ahora. Ah, sí. Ves que tenemos varios trabajos y los compañeros andan muy estresados últimamente. Y leí justamente una regla que me llamó la atención, que decía compartir conocimiento. Bueno, en matemática aplicada hay cierto formato que la profesora cree que es el adecuado para entregar los trabajos. Y los compañeros no seguían la guía de trabajo de la profesora, por lo que Mm. yo me ofrecí a ayudarles, crearles un prototipo para el que puedan hacer en base a eso su trabajo y terminé siendo atacado porque eh, quería simular que era engreído, me empezaron a decir, entonces yo automáticamente dije, bueno, me disculpo si me malentendieron y me retiré. Exactamente. Claro, gracias, es un muy buen punto. Fíjense, una persona, y por ahí no es ni siquiera la opinión de todos, pero por ahí una persona lo sintió así y te dijo, entonces se contagia muy rápidamente. Entonces, ¿vos qué hiciste? Evasión, directamente. Em, es comprensible, estamos todos muy nerviosos, ¿verdad? Y, eh, pero le dijiste bien, que solamente querías ayudar. Y tenemos que tener cuidado, yo estoy segura que tal vez no lo hicieron de malos, ¿verdad? Pero tenemos que tener ese cuidado
y recordar que lo que vayamos a escribir o a decir va a afectar a la otra persona. Y de repente, como hay una frase que siempre también mi jefa me ha dicho, em, por hacer favor uno termina debiendo, ¿verdad? Como que ya me ha pasado también, ¿verdad? Que uno estaba mal, pero eh, está muy bien lo que hiciste, ofreciste una ayuda y bueno, tenemos que ir todos aprendiendo. Yo les digo, yo también, como les conté recién, yo no soy perfecta, yo también le puse ahí su comentario en guaraní, ¿verdad? Que no me entienda, pero por lo menos yo sí entendía, decía. Y yo creo que a partir de ahora, todos, me incluyo, ¿verdad? Porque aquí nadie sabe todo, vamos a intentar tener un poquito más de conciencia y lo importante, y espero que tus compañeros también estén, porque como les digo, lo hacemos hasta sin mala intención. Y a partir de ahora que estuvimos conversando sobre esto, pensemos un poquito más, no, pero en vez de decirle, no, que sos un engreído, le voy a decir, muchas gracias, y listo. Y si depende de mí, si lo utilizo o no, ¿verdad? Entonces, ver otras maneras, porque vamos a tener un mejor ambiente, ¿verdad? A ver, dicen, profe, mis alumnos, profe, ay, qué gusto, profe Audrey, saluditos a todos tus chicos también, qué amable, qué bueno que están. Ahí está el formulario, por favor, si pueden completar, porque sabemos que vamos a tener también nuestro certificado. Ahí están participando, digan presente. Bueno, esto ya tus niños, el formulario de asistencia. Yo te puedo pasar también, profe Audrey, quiénes se registran. Hugo está presente, estamos, si pueden completar, sí, completen también, por favor. Presente, Enzo, esta es la inscripción. Sí, pero yo te puedo pasar, profe, quienes te pongan ahí, te paso todos los nombres. Ahí está Santiago. Sí, creo que todos estos mensajes son de asistencia. A ver. Marcio, muchísimas gracias chicos por estar presentes y por acompañarnos. No olviden por favor completar el formulario. Ahí eso te iba a pedir, Samu, muchísimas gracias para que ¡ay, qué gusto! Turno noche, cariños al grupo de la noche también, que me comentaron que se dedican muchísimo. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿Algo más que quieran compartir? Profe, Ay, súper te linda comento la algo. charla. Sí, Irina, te escucho. Creo que lo que hay que hacer es dar más relevancia a los comentarios positivos que a los negativos. Creo que si uno entra a publicaciones, o sea, los comentarios negativos son los que tienen 2000, 3000 likes, corazoncitos. Y aquel comentario positivo es el que se queda al último con 2 me gusta o algo así. O sea, dar más Así es. relevancia a lo positivo que a lo negativo. Ese es un muy buen punto. Muchas gracias, Irina. Es excelente. También creo que voy a empezar a hacer eso. Em, presente, turno noche, qué gusto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos a apoyar lo que es positivo y nos va a hacer sentir mucho mejor. Recuerde, ay, mi micrófono, ¿verdad? ¿Estoy mudo? No, sí, ahí está. Pensé que estaba mudito. Ay, gracias. Qué bárbaro cómo soy. Ya me conocen luego. Em, lo positivo. Vayamos por lo positivo y por las cosas que nos hagan bien a nosotros, ¿verdad? Que nos ayuden a crecer. Y podemos, como les digo, podemos quejarnos, podemos decir de todo, pero sin llegar nosotros a hacer mal, y un mal que después nos regresa, como se dice. Perfecto. Bueno, yo creo que me pasé un poquitito incluso de mi hora, pero porque con el tema de las conexiones y demás, bueno, se me fue. Gracias, ay, qué gusto. Dice, gracias a ti, Navia, también. Paso el link que completen, porfa, sí, porque hay muchísima gente. Llegamos a 95 personas, así que bien, éxito total. Yo estoy súper feliz con todos. Les agradezco muchísimo. Y cualquier cosita, yo les voy a dejar acá. Mi correo es comunicarte@bellasartes.edu.pi. Entonces, como último mensaje, ahí están. Saludos, saludos, saludos. Como último comentario,
Sí, 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 hagamos el spam. El spam dice, dice, 17 horas la charla con la profe Sandra. Diseña una vida que me he visto, me encantó su presentación, está súper bonito. Están todos invitados también, ¿ok? Muchísimas gracias por estar, espero que les haya ayudado un poquito y que lo puedan aplicar de ahora en más, ¿verdad? También en su vida digital, para poder estar sanos en un ambiente sano también, porque necesitamos los comunicadores tener esa paz, de hecho todos, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos y cualquier cosita ya me tienen también para... sí, tienen punto de extensión. Yo sabía, loco, por eso teníamos mucha gente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tienen punto de extensión, es muy importante. Y la gente que no de la institución va a tener certificado, así que inscríbanse. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Vamos a ver si podemos también publicar en YouTube el video. Muchísimas gracias. Bueno, les dejo para que continúen con sus actividades y más que agradecida. Gracias, Nos vemos. profe. Buen Gracias a resto de jornada. ustedes. Ay, muchas gracias, Gus. Muchas gracias. Ay, qué gusto, qué bueno que te gustó. ¿Nos encontramos? Sí, perfecto. A las 17, por favor. Chao, chao, chao. Muchísimas gracias. Estoy así con todos y con todos los que participaron. Muchas gracias, Anita, Nicole. Ay, gracias. Qué gusto que te gustó. Chao, Mirna. Chao, Nicole. Y continuamos, ¿eh? Recién arrancamos. Vamos con mucho ánimo. Aguara. Sí. Claro que sí. Perfecto, gracias, Samu. Chao, Ricardo. Chaucito. Yo me quedo porque me encanta leerles. Mira que se van yendo. Chao. Chao, Nayeli, qué gusto. Andreita. Andreita, chao, Andreita. Qué gusto, qué gusto. Esteban, qué bueno, Esteban. Chaucito. El mismo link, ahí me van a avisar, porque la gente, muchas gracias a Set Studios, porque ellos son los que están así organizando todos, unos capos totales. Genial la charla, qué bueno, Fiorella, Mabel, qué bueno que les gustó. Bueno, si no les llega otro enlace, seguro es la misma. Diferentes links, dicen. Ah, claro, antes de la charla se van a ir enviando. Muchísimas gracias, Set Studio. Capísimo. Ahí van. Ay, Nicole, Julina. Nicole. Al correo, sí, ahí te van a enviar. Así mismo. Ahí voy leyendo. Bueno, creo que ya ahí vamos yendo. Les dejo entonces los que quedan. Un abrazo, por favor. ¡Ay, qué gusto! Gracias, María. María Laurita Fernández, qué gusto, gracias. Espero que les sea de provecho a todos, porque a mí también me ayuda a reflexionar un poquito más. Chaucito, chaucito. Mira, Nicole, ahí la veo.